Buenos días, en nombre de la Vicerrectoría de Investigación, Posgrado y Extensión y la Dirección Nacional de Investigación le damos la más cordial bienvenida y agradecemos su presencia en esta mañana, en esta segunda conferencia del ciclo I+D 2026. Saludamos a los docentes, investigadores, estudiantes y expositores y al público en general que nos acompaña en el día de hoy. En esta segunda conferencia se presentarán los objetivos y avances sobre proyectos de calidad y consumo del agua de la producción de hormigón. Se abordarán aspectos como desarrollo de indicadores ambientales adaptados al contexto panameño, resultados sobre prácticas sostenibles en producción de hormigón e introducción al concepto de huella hídrica bajo la norma ISO 14046. Para iniciar, nuestra primera expositora es investigadora y docente de la Universidad Tecnológica de Panamá. Es doctora en Ciencias en Ingeniería Civil por la Universidad de Sao Paulo. Posee una maestría en Ingeniería Ambiental por la UTP, así como una en Docencia Superior por la ISAE. Es especialista en construcción sostenible y lidera el grupo de investigación Sustainable Construction, UTP, desde el 2019, y su trabajo se centra en análisis del ciclo de vida, huella hídrica y huella de carbono. Actualmente, es miembro del Sistema Nacional de Investigación de Panamá. Recibió el Premio Nacional L'Oréal UNESCO por las mujeres en el 2022, así como la medalla Dr. Mahavir Gupta para jóvenes investigadores y el premio Quasar UTP al investigador del año, ambos premios recibidos en el 2025. Sin más, los dejo con la doctora Yasmin Mack. Adelante, profesora. Hola, buenos días. Voy a compartir. ¿Sale la pantalla? Está cargando la presentación. Listo, se puede ver. Bueno, ahora sí. Buenos días a todos. Como mencionaron, mi nombre es Yasmin Mack. Soy investigadora en el Centro Experimental de Ingeniería de la Universidad Tecnológica de Panamá. Y hoy voy a presentar esta conferencia sobre consumo de agua de la producción de hormigón basada en investigaciones locales. Aquí voy a hacer un paréntesis para presentar a nuestro grupo de investigación Sustainable Construction UTP, activo desde el 2019. Nosotros tenemos investigadores, docentes y estudiantes en el grupo desarrollando investigación en el sector de la construcción, en la cadena de valor de la construcción y abordando los desafíos ambientales ligados al crecimiento de la población que demanda vivienda e infraestructura y por otro lado la gestión de recursos naturales. Entonces nosotros trabajamos en distintas áreas y líneas de investigación, como ven aquí en la parte desde ciencias naturales hasta ingeniería y tecnología. En esta conferencia, el objetivo es presentar evidencia científica sobre el uso de agua de la producción de hormigón y nuestro alcance son esos desafíos de sostenibilidad del sector de la construcción y específicamente la producción de concreto en Panamá. Entonces, lo que vamos a presentar es a partir de investigaciones locales y recientes. Aquí debo mencionar que nuestro grupo tiene distintos proyectos de investigación, pero específicamente el proyecto FIET 2411, que debe culminar, está en ejecución, debe culminar a finales de este año y que titulamos Producción de hormigón sostenible en Panamá, desafíos, oportunidades y plan estratégico. Y por otro lado, el proyecto IDDS 2254, que ya fue culminado el año pasado y que lleva el título de Inventario de Agua, Energía y CO2 de la producción de hormigón en Panamá. Estos son los proyectos, digamos, en los que se fundamentan estas investigaciones que vamos a presentar el día de hoy.
Yo he estructurado la presentación basada más que todo en artículos que han sido publicados ya sea en revista o que han sido publicados por medio de congresos, presentados y publicados por medio de congresos internacionales. Entonces voy a iniciar con este artículo titulado Caracterización cualitativa de la producción de hormigón en Panamá, que para nosotros fue un estudio muy importante. En este estudio se comparan las rutas tecnológicas de la producción de hormigón en Panamá desde una perspectiva ambiental. Y aquí la importancia es que se identificó una laguna en la literatura en la que se presentaba la producción de hormigón como un proceso bastante estándar. Sin embargo, la realidad es que la producción de hormigón varía de planta en planta. La manera en la que, si bien tenemos al final un metro cúbico de hormigón, varía de planta en planta los procesos que se utilizan y a su vez esos flujos ambientales, que en nuestro caso evaluamos los flujos de agua, energía y emisiones de CO2. Entonces, en este proyecto nosotros visitamos 20 plantas de producción de hormigón, tanto en la provincia de Panamá como en distintas provincias del país, en Colón, en provincias centrales, incluso en Chiriquí, para, para poder entender y luego describir cómo era esa producción de hormigón y cómo variaba lo que a su vez va a variar, va a impactar, digamos, en esos consumos de agua, energía, emisiones de CO2. Entonces, para cada una de estas plantas que nosotros visitamos, se levantó este modelo de diagrama de flujo que ven a mano derecha, en la que se identificaban todos los procesos, pero también, por ejemplo, las fuentes de agua utilizada, los procesos que utilizaban agua y los efluentes, hacia dónde va entonces el agua. Y aquí, por ejemplo, identificamos variabilidad en estas fuentes de agua que a lo mejor uno piensa que en su mayoría es del IDAN, pero identificamos que muchas plantas tenían, por ejemplo, pozos privados, incluso algunas plantas tienen cosecha de agua lluvia y varias de las plantas visitadas cuentan con el proceso de reciclaje de agua. Aquí nosotros este proyecto pues también incluyó otros aspectos ambientales, pero específicamente en el tema de agua hay una práctica y es que en las plantas de producción de concreto, los agregados, la arena, la piedra, usualmente se almacenan en la planta, pero se tienen expuestos al sol, al viento y esto influye en la temperatura de ese agregado, que luego cuando se incorpora en la mezcla puede aumentar la temperatura de la mezcla y esto por norma pues tiene una temperatura máxima, digamos así. Entonces lo que se observa es que la mayoría de las plantas de producción de hormigón controlan la temperatura de los agregados rociando agua constantemente. Entonces aquí tenemos un consumo alto de agua que en algunas plantas, muy pocas, pero en algunas plantas de las que nosotros visitamos, pudimos ver que ya estaban aplicando una estrategia que consiste en cubrir, en techar esos agregados, incluso algunas colocaron mallas laterales para protegerlo del sol, del viento y de esta manera controlar la temperatura con un consumo menor de agua. Y particularmente en una planta, no solo utilizaban este techo para el control de temperatura de los agregados, sino que lo aprovechaban a su vez para cosecha de agua lluvia. Entonces, de este proyecto, nosotros pudimos identificar las prácticas, pero también esas buenas prácticas que pueden ser aplicadas en otras plantas. Otro punto importante es que identificamos que algunas empresas sí tienen un seguimiento de indicadores ambientales, incluso un personal dedicado a la parte de sostenibilidad, lo cual es muy positivo. Y estos hallazgos pues están alineados con estrategias como Reduce tu huella del Ministerio de Ambiente y la Agenda 2030. Otra publicación que tenemos
se presentó un congreso internacional, es la de consumo de agua de la producción de hormigón en Panamá. Aquí aprovecho para mencionar que si bien también nosotros, como mencionaba antes, vemos aspectos relacionados a energía y CO2 que están alineados con lo que es huella de carbono, a nosotros nos preocupa mucho la parte de agua porque los impactos relacionados al consumo y calidad de agua son impactos locales. Y este era el desafío que teníamos, esa necesidad de inventarios locales, porque podemos encontrar inventarios incluso a base de datos a nivel internacional, pero esos datos deben ser primarios y medidos en Panamá, que es la región de estudio. Entonces, en esta publicación se estimó ese consumo de agua normalizado por metro cúbico de hormigón producido en Panamá con datos primarios de la industria. Nosotros en el proyecto IDDC 2254 obtuvimos inventarios para el año 2021 y 2022. En este caso estamos presentando los resultados de consumo específico de agua durante los 12 meses del 2022, aquí como pueden ver, y nosotros encontramos un rango entre 189 y 641 litros por metro cúbico de agua. Entonces, si recuerdan, yo mencionaba que nosotros visitamos 20 plantas de hormigón. Sin embargo, a la hora de evaluar datos, ese número bajó aproximadamente a la mitad de las plantas. En este caso tenemos datos de 11 plantas para el indicador de consumo específico de agua. Y además, si ustedes observan aquí en el gráfico, y yo menciono aquí que el rango está entre 189 y 641, ven que algunas plantas reportaron datos por debajo de 175 y muy por encima de 600. Estos datos, en el caso de los datos por debajo de 175, ahí de una vez nosotros sabemos que no se está reportando todas las fuentes y todos los usos del agua, porque solamente para la mezcla del hormigón ya estaríamos utilizando aproximadamente 175 litros por metro cúbico, y sabemos que tenemos otros usos de agua para el lavado del patio, limpieza de los camiones. Entonces, estos valores aquí, pues se conversó con esas plantas de que había que hacer una revisión, incluso algunos hicieron su revisión posterior. Y en el caso de los valores por encima de 600, en algunos casos sí se justificó que por problemas de fuga, y que es aquí en septiembre tenemos este caso, pues se había disparado, por así decirlo, el consumo, pero en otros casos sí era más bien un problema de cómo se estaba midiendo y reportando el dato. Entonces, estos también son hallazgos de este proyecto, y aquí vemos los criterios es que tenían que reportar las distintas fuentes de agua, ya sea del IDAN, de aguas de pozo, aguas subterráneas de pozo, o si tenían cosecha de agua lluvia, y si tenían reciclaje de agua. Y bueno, en este ejercicio también, a partir de este ejercicio, también se recomienda implementar una metodología estándar, porque a lo mejor cada planta, cada empresa entiende un poco o interpreta de manera distinta este concepto de consumo de agua total. Y un ejemplo también es el hielo. En Panamá nosotros incorporamos hielo en la mezcla para control de la temperatura, y esto en algunos casos no era reportado como parte de su consumo, pero el hielo es agua. Entonces ya estas empresas han hecho esos correctivos en estudios posteriores. A partir de este estudio se elaboró un policy brief que fue publicado, y este policy brief traduce esos resultados, ese inventario, en un documento más corto para comunicar a autoridades, a tomadores de decisión, tanto los resultados como recomendaciones para la gestión hídrica. Entre las recomendaciones está la de medición de datos primarios, es decir, no tomar datos internacionales como si fuesen datos nacionales.
Por otro lado, incorporar indicadores específicos del sector de la construcción, como el que nosotros presentamos de litro de agua por metro cúbico de hormigón, pero también inventariar los porcentajes de reutilización de agua e incorporar parámetros de calidad de agua, que vimos que estaba bastante limitado. Por otro lado, adoptar el programa Reduce tu huella hídrica, que es una iniciativa del Ministerio de Ambiente, es una iniciativa nacional. Entonces, conviene adoptar esta iniciativa, si bien hay una necesidad, una actualización metodológica, algunos ajustes que también presentamos estas recomendaciones en este Policy Brief. Por otro lado está la parte de incentivos, porque así como nosotros identificamos que algunas empresas sí ya habían invertido tanto en estrategias para la eficiencia en el uso de agua como en personal para darle seguimiento a estos indicadores, pues esto tiene un costo importante y puede influir en su competitividad. Finalmente, pues articular esfuerzos interinstitucionales para alinear la gestión hídrica con políticas de construcción sostenible. A lo mejor estos incentivos no tienen que ser económicos directamente y sabemos la situación económica que tenemos en el país, pero pudiese ser, por ejemplo, su integración en licitaciones públicas, el reconocimiento de estas empresas en una licitación pública, por ejemplo, dar un puntaje a empresas que sí tengan un inventario, que sí den seguimiento a estos indicadores de consumo de agua. Y claro, que también implementen prácticas y puedan demostrar mejora en su eficiencia. Este Policy Brief fue presentado en el Foro hacia una ciudad sostenible organizado por la CENACID y bueno, aparte de ser publicado en la revista ya mencionada, también se encuentra disponible por medio de esta iniciativa de los CENACID Policy Brief. Y entonces aquí la idea es que llegara esta información, llegara a tomadores de decisión y bueno, la CENACID está realizando un esfuerzo en que sea así, en que llegue a distintos ministerios, asociaciones y que esta información sea ampliamente divulgada. Otro estudio que presentamos más recientemente, que todavía ya se presentó en conferencia internacional y el artículo está en proceso de indexación, fue un estudio de caso durante el 2024 del desempeño ambiental, específicamente en una planta de hormigón en Panamá a lo largo de los 12 meses del 2024 y aquí se incluyó agua, el consumo de agua, electricidad, diésel, las emisiones de CO2, pero normalizado por metro cúbico de hormigón producido. Pero en este estudio por primera vez también se incorporaron algunos parámetros de calidad del efluente. Bastante limitado, pero digamos que esto fue un primer paso hacia incluir esa parte de calidad del agua. En general, la parte de consumo de agua, electricidad, diésel, CO2, sí estuvieron un poco por encima tanto de valores que ya nosotros tenemos a nivel nacional como de referencias internacionales. Así que bueno, digamos, esta planta con esta información sabe que puede mejorar. Y en la parte de calidad del efluente, en esta planta ellos reutilizan parte del efluente y ellos vienen evaluando ciertos parámetros, no todos los parámetros que deberían evaluarse según la normativa panameña, pero por lo menos pues tienen, digamos, esta evaluación anual y en este caso sí vimos un cumplimiento parcial, por lo menos con la norma, la Copanic 2499, que en el caso del pH, estas líneas son esos rangos o valores permitidos según la norma. En el caso del pH está por encima del rango permitido y también en la parte de turbidez y de coliformes. Entonces, por un lado, pues aquí hay una necesidad de mejora en el tratamiento, pero también en el monitoreo y evaluación de indicadores adicionales de calidad de agua. También en este caso nosotros asociamos por medio del modelo de RECIPE 2016 y sus categorías de impacto,
estos parámetros evaluados con algunos impactos potenciales, por ejemplo, de toxicidad humana, ecotoxicidad, acidificación y eutrofización. Finalmente, y recientemente, pues publicamos este estudio de criterios de sostenibilidad para el hormigón en Panamá. Y nosotros desde el 2024 venimos, bueno, desde el 2019 sí venimos trabajando con la industria, pero durante el 2024 tuvimos distintas actividades de consulta, de retroalimentación, de ponernos de acuerdo con la industria, con la academia, la industria y el gobierno. Y este año entonces pudimos publicar este artículo basado en esos resultados de actividades que llevamos a cabo durante el 2024. Y aquí una de nuestras preguntas, la pregunta con la que iniciamos es: ¿qué es un hormigón sostenible en Panamá? Entonces, si preguntamos qué es un hormigón sostenible, a lo mejor cada persona va a tener una idea, una respuesta distinta. Y si además lo aterrizamos al contexto nacional, pues varían esas respuestas, pero hay que llegar a un consenso. Entonces aquí, bueno, no es un solo aspecto. Si me lo preguntan a mí, tiene que ver con consumo de agua, pero realmente no es un solo aspecto, y por eso entonces nosotros determinamos criterios de sostenibilidad para el hormigón sostenible en Panamá, para la producción de hormigón en Panamá. Y bueno, aquí tuvimos participación de representantes de la industria que cubren aproximadamente 50% de la producción de hormigón en Panamá, según datos del INEC. Y tuvimos, este es el resultado principal, esos criterios, esas prioridades, que en donde se tuvo mayor acuerdo fue en la parte de reducción de emisiones de CO2, uso eficiente de los recursos, tanto de agua, energía, y también que se debe mantener o mejorar esa característica principal del hormigón, que es su resistencia mecánica. Luego, pues, se está de acuerdo en que se debe incorporar materias alternativas de manera progresiva. Y en lo que se tuvo menor acuerdo fue en los aspectos sociales, que también se colocaron como una propuesta de aspectos que deben ser considerados, recordando que la sostenibilidad incluye aspectos ambientales, pero también aspectos económicos y sociales. Aquí en el gráfico, como pueden ver, mencionaba, empieza con las emisiones de CO2, luego el consumo de recursos, agua, energía, la generación también de residuos, esa incorporación de de materiales alternativos. Y aquí vemos la parte de los aspectos sociales, que le digo que está prácticamente en naranja, por lo que tuvimos menor acuerdo. En la parte de costo-beneficio, pues no se puede decir que se llegó a un acuerdo, pero sabemos que la parte de costos sí está bastante bien llevada en la industria, porque es lo que les permite subsistir hasta el momento, ¿no? Hasta el momento que todavía no tenemos esas, digamos, restricciones en cuanto a aspectos ambientales. Desafíos encontrados a lo largo de estas investigaciones: un alcance ambiental limitado. Sí es positivo que encontramos muchas empresas que sí lo vienen considerando, pero aquí es importante incluir distintos aspectos ambientales: el agua, energía, emisiones de CO2, la falta de incentivos. También hay pocos o ningún incentivo para esos productores que invierten voluntariamente en prácticas de sostenibilidad. Y por otro lado está el tema de las certificaciones internacionales. Existen certificaciones internacionales, pero no necesariamente ellas se basan en el contexto nacional, y es por eso que muchas veces no podemos cumplir con todos los criterios de estas certificaciones. Y por otro lado, estas certificaciones conllevan altos costos, por lo que su implementación es bastante baja. Entonces, yo vengo hablando de un sello del patio que sea basado en evidencia, como lo que hemos podido trabajar hasta el momento,
que ayude, que promueva estas prácticas de sostenibilidad y también las reconozca a esas empresas, a esas plantas. Proyectos de investigación a futuro. Aquí vimos toda la parte de agua. En la parte de huella de carbono, sí debo decir que hemos identificado una necesidad, pero más enfocada en la parte de diseños de mezcla. Entonces, la parte de agua tiene bastante impacto en la operación de la planta. En la parte de huella de carbono podemos trabajar más a partir de los diseños de mezcla, y para esto necesitaríamos una herramienta customizada para que las empresas puedan evaluar sus diseños e identificar los diseños más eficientes y descartar diseños obsoletos en términos de huella de carbono. Por otro lado, también quisiéramos integrar un índice de sostenibilidad basado en estos criterios que ya hemos identificado y en esta retroalimentación de la industria. Y por último, y como ya había mencionado, un sello de sostenibilidad que permita que promueva estas prácticas, que reconozca a las empresas que ya las vienen realizando. La Asociación Panameña de Productores de Concreto ya ha dado ese primer paso. Ellos hace algunos meses lanzaron un sello de calidad para las plantas productoras de concreto que tiene un componente de sostenibilidad. Entonces, definitivamente nosotros vamos a seguir trabajando con ellos para de repente reforzar, o no sabemos si vamos a hacer un sello adicional específicamente en términos de sostenibilidad, pero bueno, estos también son proyectos que más que todo de continuidad. Aquí debo mencionar a los estudiantes desde el 2021, que se sustentó la primera tesis en la parte de características de la vivienda resiliente y sostenible en Panamá. En el 2022, Rodríguez y Medina, que dieron ese primer paso en ese estudio de oportunidades para la reducción de impactos ambientales de la producción de hormigón en Panamá. Luego, Pitti y Millán sustentaron su tesis en la que evaluaban análisis de ciclo de vida y específicamente las certificaciones LEED, lo que les comentaba de qué tanto se puede aplicar estas certificaciones internacionales en Panamá y cómo pudiésemos adaptarlas, mejor dicho. Más recientemente tenemos el grupo de Lima y Zulbarán, que gran parte de sus resultados se vieron reflejados en las presentaciones del día de hoy. Ellos estimaron esos consumos de agua, energía, emisiones de CO2 en la operación de la planta, y actualmente Batista y Moreno están por sustentar su tesis en la que ya ellos trabajan más la parte de diseños de mezcla, evalúan por medio de indicadores de desempeño ambiental los diseños de mezcla, tanto nacionales como internacionales. Por último, tenemos la tesis de maestría de Carol Arjona de huella hídrica, que va a presentar en la siguiente conferencia. Y aquí, solo para tocar puntualmente el tema de huella hídrica, que es en lo que yo realicé mi tesis de doctorado, aunque no fue en huella hídrica la producción de concreto en Panamá, sino en huella hídrica en general. Debo decir que según la norma se debe considerar el componente de cantidad, es el volumen de agua y los impactos relacionados, y que, como presenté, pues ha sido bastante estudiado ya también con datos locales. Pero por otro lado, la huella hídrica tiene un componente de calidad, los impactos relacionados a la degradación del agua, y eso es lo que la ingeniera Carol Arjona ha empezado a estudiar y que ella va a presentar sus avances a continuación. Entonces, con esto culmino esta presentación agradeciendo al Centro Experimental de Ingeniería, a la Universidad Tecnológica de Panamá, que es donde se desarrollan estas investigaciones, y también el financiamiento de la Secretaría Nacional de Ciencias, Tecnología e Innovación y del Sistema Nacional de Investigación, que, bueno, gracias a ellos hemos podido desarrollar los proyectos y las investigaciones que he presentado en el día de hoy. Muchas gracias a todos también por la atención. Agradecemos a la doctora Yasmín por su presentación. A continuación abrimos el espacio para preguntas y respuestas.
Pueden realizar sus intervenciones a través del chat o del micrófono. Adelante, profesor Miguel. Y buenos días. Felicidades por la presentación y el trabajo que están haciendo. A mí me gustaría saber un poquito más sobre esa iniciativa de talleres con la industria. Cómo sé que nos es difícil a nosotros los investigadores llegar a la industria y me gustaría que si nos pudiese comentar un poco más acerca de cómo fue esa conexión, vinculación. Bueno, la verdad es que cuando yo realicé el doctorado en la Universidad de San Pablo, para nosotros era el día a día prácticamente trabajar o el grupo trabajar con la industria. Entonces, en la universidad, en la oficina de los profesores, era común ver a un gerente, a un responsable de la operación de una planta, porque las investigaciones se llevaban de la mano con la industria. Aquí yo regresé a Panamá en el 2019 y claro, no tenía esa relación, pero de inmediato empecé a tocar puertas y eso básicamente fue por llamadas, por correo. Y sí debo reconocer que la Asociación Panameña de Productores de Concreto desde un inicio me ha abierto las puertas y vengo trabajando con ellos. Eh, Poco a poco también se han ido incorporando colaboradores o se han podido realizar colaboración un poquito más puntuales con personal del gobierno, representantes de algunos ministerios. Y ya en este último proyecto, bueno, el IDS sí fue bastante o fue prácticamente todo con colaboración de la industria. Hay distintas empresas que, bueno, quisiera mencionarlos a todos, pero que nos abrieron las puertas para recibirnos en sus plantas, también para, pues, el tema de datos, luego de mediciones. Hay plantas que ya he ido muchísimas veces y aprovecho el espacio para agradecerle a estos productores de concreto la apertura, pero también con el proyecto FIET 2411 sí es parte de nuestro objetivo el tema de políticas públicas. Entonces aquí sí hemos hecho un esfuerzo en incorporar también a la parte de gobierno. Entonces nosotros el año pasado tuvimos un panel de expertos en el que tuvimos participación del Ministerio de Ambiente, de la academia representada por la UTP y de la Asociación Panameña de Productores de Concreto en representación de la industria. Luego tuvimos una charla técnica organizada por APACRETO y hace poco tuvimos también un taller y que debo decir que estoy bastante contenta porque tuvimos una participación importante de representantes de los tres sectores. Entonces debo decir que es un trabajo que se viene realizando poco a poco y que sí empezó con llamadas, con correos, con preguntar. También debo reconocer que por medio del Centro Experimental de Ingeniería, específicamente el Laboratorio de Ensayo de Materiales, pues ya se tenía algunos contactos y eso también me facilitó crear esa relación que tenemos hoy en día con la industria. Muchas gracias, profesora. Tenemos una pregunta en el chat por parte de Eric Jiménez. Si Panamá cuenta con abundantes recursos hídricos y altos niveles de precipitación, ¿cómo afecta la actual crisis o escasez de agua a la producción de hormigón en el país y qué medidas se están implementando para mitigar este riesgo? Sí, bueno, exacto. Nosotros en teoría tenemos abundantes recursos hídricos, pero sabemos en casa vemos que hay una, no sé si llamarle crisis, ¿no? Pero que no es tan abundante como debería ser. En el caso de la producción de hormigón, en esas visitas que nosotros realizamos y en ese contacto con la industria, no lo mencioné, pero en el estudio que publicamos recientemente también se abordan bueno, desafíos y estrategias para la parte de agua y energía. Y en agua, en muchos lugares,
la verdad es que nos decían, estamos conectados a la red pública, pero no hay presión. Entonces, prácticamente no tenía un consumo directo de la red pública, sino que lo que vimos es que la mayoría de las plantas lo que han implementado son pozos privados. Entonces tienen agua subterránea que también tienen sus límites y que en ocasiones uno dice, bueno, en verano se seca el pozo. De ahí hemos visto que han tenido algunos casos, han tenido que implementar camiones cisternas, pero por otro lado vimos casos muy positivos en los que precisamente se aprovecha esta precipitación, lo que yo mencionaba, de algunas plantas, creo que son dos, que aprovechan pues y han implementado sistemas de cosecha de agua lluvia. Y por otro lado, el seguimiento de indicadores, con solo medir, saber cuánto consumo, eso ya les ayuda a llevar un mejor control y aumentar su eficiencia en el uso de este recurso. La otra estrategia que mencionaba, pero creo que solo la vi en una planta, es el techado del agregado, que a su vez lo utilizan para la cosecha de agua lluvia. En otras plantas sí observamos el tema de el techado para el control de temperatura, para disminuir ese consumo de agua, de estar rociando los agregados constantemente a lo largo del día. Entonces, estos son algunas, ahí yo les puedo mencionar que la industria sí se ve afectada y es por eso yo les digo, bueno, ya hay que buscar estas medidas de adaptación, porque tampoco podemos decir, bueno, entonces cerremos las plantas de hormigón, porque ese hormigón es el que nosotros utilizamos para construir las viviendas, para construir las carreteras, las vías de comunicación, la infraestructura, que en un país como el nuestro, en desarrollo, todavía se necesita bastante. Y ese también es un objetivo de nuestro grupo, ver cómo se puede mantener esa producción de hormigón para mejorar la calidad de vida de las personas, pero con un menor impacto, en este caso, con un menor consumo de agua. Muchas gracias, profesora. Por el momento no tenemos más preguntas. Si alguno de los participantes desea realizar alguna consulta, lo podemos hacer en la segunda parte, una vez finalice la presentación de la ingeniera Carol Arjona. Pasaremos con la segunda presentación. Gracias. A la orden. Nuestra segunda expositora es ingeniera civil egresada de la Universidad Tecnológica de Panamá. Actualmente cursa la maestría científica en recursos hídricos. Ha participado como expositora del proyecto Cuenca del Río Parita, retos y estrategias para una gestión hídrica. Y ha sido coautora del póster Evaluación en la calidad de agua en la producción de hormigón, desafíos y oportunidades hacia una producción sostenible. Tiene experiencia en modelación hidráulica, evaluación de la calidad del agua, evaluación de impactos ambientales, mediante análisis de ciclo de vida bajo los enfoques RECIPE e ISO 14046. Actualmente desarrolla su tesis de maestría como parte del grupo de investigación con énfasis en evaluación de la huella hídrica en sistemas productivos. Con ustedes, la ingeniera Carol Arjona. Hola, buenos días. Permítanme presentar. ¿Me confirman si se ve? Sí se puede ver la presentación. Vale, bueno, primero que todo, pues buenos días a todos. Gracias por estar aquí. En el día de hoy vengo a presentar los resultados preliminares del estudio de mi tesis titulado Evaluación de la huella hídrica en la producción de concreto en Panamá, como parte del grupo de investigación Sustainable Construction y bajo la asesoría de la doctora Yasmin Mack, quien ya dio la primera conferencia. Bueno, como ya lo mencionó la doctora Yasmín, si bien es cierto la industria de la construcción y la industria principalmente de la producción de concreto genera una gran cantidad, requiere una gran cantidad de agua para su producción, también genera una gran cantidad de efluentes, que son estas descargas, estas aguas residuales, producto principalmente del lavado de los camiones mezcladores,
que si no son tratados adecuadamente, pues pueden generar un impacto ambiental. Por lo que se propone también lo que es el reuso de estas aguas dentro de los procesos productivos en la industria de la producción de concreto. También es importante destacar que estas aguas residuales, estos efluentes, pueden generar impactos tanto a los ecosistemas, a la salud humana y a la disponibilidad del recurso, porque si bien es cierto la escasez de agua pues se define como esta parte de la falta de agua o la disponibilidad de agua, también depende de la parte de calidad del agua que tenemos disponible. Con esto en mente, pues entonces se da lo que es el término de huella hídrica. Aquí tenemos pues una línea de tiempo bastante corta de lo que ha sido la definición de huella hídrica que inició en 1998, definiendo primeramente lo que fue agua virtual, que es el agua que se utiliza pues durante los procesos de producción tanto de un bien, un servicio o un producto, aunque no fuese visible en el producto final. Posteriormente, en el 2002, el profesor Hoekstra es quien introduce el término de huella hídrica, que lo puso como un indicador utilizado en la producción tanto de bienes y servicios del agua consumida. Ya para el 2011 se funda entonces lo que es la Water Footprint Network, en donde se crea ya un manual y se estandariza esta metodología. Esta metodología divide el agua que se consume para la producción de un bien o servicio en tres, que es el agua azul, que es el agua que se utiliza de fuentes como el agua potable o el agua subterránea, el agua verde, que es el agua producto del agua de lluvia que se utiliza, y el agua gris, que es el volumen de agua que se requiere pues, para eliminar los contaminantes que produzca una industria. Finalmente, en el 2014 se crea lo que es la norma ISO 14046, familia entonces de las ISO 14000 que se encargan de la gestión ambiental. Esta pues ya considera lo que es la huella hídrica a través del impacto pues basado en el análisis del ciclo de vida como las normas 14000. La huella hídrica bajo la norma ISO 14046 presenta lo que es un enfoque más integral donde evalúa todos los impactos relacionados con el agua y considera dos aristas, la cantidad de agua como la que se mencionó en la primera presentación y un término importante que es la calidad de los efluentes, que es muchas veces dejado de lado en este tipo de investigaciones. Esta norma también se puede relacionar con planes e iniciativas nacionales. Actualmente se tiene el programa Reduce tu huella hídrico, que ahora forma parte del Pacto de Panamá con la Naturaleza, en donde se utiliza pues esta metodología para evaluar tanto consumo como la calidad del agua de los efluentes en la producción en Panamá. Entonces, ¿por qué es importante, por qué consideramos importante evaluar la calidad del agua de los efluentes, o la calidad de los efluentes en los estudios de huella hídrica? Porque representa un vacío de información. Actualmente hemos hecho una revisión de literatura en donde hemos podido ver que la mayoría de los estudios se enfocan principalmente en lo que es el volumen de agua, en el consumo de agua y relacionan pues este volumen con la escasez de agua. Pero los estudios de huella hídrica que estudian calidad del agua son menos. Este también pues se da principalmente en actividades como la agricultura y en procesos industriales pues es más escaso. Además que hay información limitada de qué parámetros se deben medir para cada proceso o para cada industria. Generalmente los datos que se utilizan son datos tomados de literatura previa o datos que la empresa te da, pero no son pocos los estudios que toman datos primarios, que van a una planta o a una industria y toman estos datos de calidad del agua. Y esto pues representa pues un desafío al momento de evaluar la huella hídrica. Pero entonces, ¿por qué la industria del hormigón o del concreto? Porque los efluentes del concreto, por la naturaleza de todos los
materiales que se requieren, como el cemento principalmente, pueden representar entonces que estos efluentes presenten un pH elevado, presenten también una gran cantidad de sólidos suspendidos totales, producto principalmente del lavado de los camiones mezcladores una vez regresan a la planta luego del vaciado, ya que estos pues tienen todavía lo que es el concreto, entonces necesitan ser limpiados para que este no se adhiera a las paredes de los camiones. Entonces, esto puede resultar en un aumento de los sólidos suspendidos totales y de la turbidez. También generalmente posee una conductividad, estos efluentes poseen una conductividad alta debido a las sales disueltas generalmente del cemento y de metales pesados producto de los aditivos que se utilizan en la industria. Estos pues pueden representar posibles impactos ambientales como una alteración del pH del cuerpo receptor. También pueden disminuir la penetración de la luz producto de los sólidos suspendidos y de la turbidez y pues presentar una toxicidad potencial. Y es importante también porque este estudio que se presenta aquí abajo es del 2020, indica que aproximadamente se generan 748 millones de metros cúbicos de aguas residuales anualmente producto del lavado de los camiones, es decir, es una gran cantidad de efluentes. Entonces, para la industria es importante también evaluar los efluentes porque nos permite determinar si estos impactos o si estas efluentes son manejados adecuadamente y así evitar que provoquen pues una alteración en los cuerpos de agua si son descargados a ellos. También permite pues que la industria tome decisiones basadas en datos, permitiendo conocer cuáles son los parámetros que tienen más críticos, cuáles son los que deben monitorear constantemente y principalmente porque estas aguas pueden ser reutilizadas en diferentes procesos dentro de la planta. Entonces siento que es uno de los elementos más importantes los que la industria debe tener en cuenta para poder entonces reutilizar estas aguas. Luego de pues ya de conocer por qué es importante y qué es la huella hídrica, presentamos pues una evaluación preliminar de los efluentes en una planta de producción de concreto en Panamá, un caso de estudio cuyo objetivo pues es realizar la caracterización de las aguas, de la calidad, perdón, de los efluentes generados en una planta de producción de hormigón, evaluando su cumplimiento entonces con lo que es la normativa nacional aplicable y analizando pues su potencial de reutilización. Actualmente no se cuenta con información sobre la calidad de los efluentes generados en las plantas de producción de hormigón en el país, por lo que se hace necesario este tipo de estudios. A mano derecha presentamos un diagrama simplificado de cuáles son los usos y las descargas de las aguas en la planta de concreto. Las principales fuentes de agua en la planta evaluada son el agua proveniente de fuentes subterráneas, de un pozo profundo y agua de la red pública. Esta agua pues se utiliza para los aspersores para los agregados, para mantener su humedad, para el control del polvo del patio, para la producción y para el lavado de los mezcladores, como ya lo mencioné. Estos mezcladores son lavados antes de salir de la planta y posterior al regreso de la planta para eliminar todos los residuos de concreto. Estas aguas, que producto del lavado de los camiones, luego de regresar a la planta, son descargados a unas tinas de sedimentación de concreto, en donde pues se separan los sólidos por medio de decantación y posterior a ello se hace entonces lo que es la descarga a un cuerpo de agua cercano. Dentro de la metodología que aplicamos para este estudio, primero se hizo una revisión del marco normativo que podríamos aplicar. Utilizamos 3 normas panameñas y una norma internacional. Dentro de las normas panameñas utilizamos las normas de descargas que están actuales en Panamá, la DGNTI Copanit 39-2023 y la DGNTI Copanit 35-2019 sobre descarga de efluentes tanto a cuerpos de agua como a sistemas de tratamiento. También se utilizó la norma, la DGNTI Copanit 24-1999,
que pues aunque es un poco viejita, por decirlo de una manera, pues es la que está actualmente en Panamá sobre la reutilización de las aguas residuales, en el uso industrial principalmente. Y por último, utilizamos lo que fue la normativa ASTM C1602, que habla sobre las especificaciones del agua requerida para la producción de hormigón de cemento hidráulico. Una vez revisada esta normativa, pues se establecieron que se necesitaban 23 parámetros aplicables para la evaluación del efluente, ya que algunas de las normas de descarga se dividen, pues, qué parámetros se necesitan medir dependiendo del tipo de actividad. Por ejemplo, la 35/2023 tiene el ítems de descargas industriales y de descargas para la fabricación de elementos de concreto, de cemento. Así que esto fue los que se utilizaron. Al final aquí presento pues una lista de los parámetros que se necesitaban medir, que se midieron. Posterior a ello, entonces se hizo lo que fue la recolección de muestras. Se realizó por triplicado y fueron tomadas pues justo antes de que estas aguas fuesen descargadas al cuerpo de agua. Se hizo también siguiendo pues los lineamientos que indican las normas de descarga panameña, que es los lineamientos del Standard Method for the Examination Water and Wastewater de la Asociación Americana de Salud Pública. El análisis físico-químico y microbiológico, pues algunos parámetros se midieron in situ, como lo que fue la conductividad, el pH y la temperatura, a través de una sonda multiparamétrica, y los demás parámetros pues fueron analizados en el laboratorio, esto con la ayuda del laboratorio móvil de la Unidad Técnica de Calidad Hídrica, mediante técnicas especialmente de espectrofotometría y otras técnicas. Aquí vemos algunas imágenes de los análisis. Y bueno, como resultados preliminares de esta investigación, pues tenemos aquí una lista de todos los parámetros y que 3 de los parámetros principales pues no cumplieron con la normativa algunos de descarga y otros de reuso. Aquí tenemos pues unas gráficas donde se presentan los resultados que parámetros como pH pues sobrepasa la normativa, también temas como la turbiedad. Y acá en la siguiente diapositiva pues tenemos lo que es la comparativa con los límites permisibles. La conductividad pues estuvo un poco por encima de los límites permitidos, el pH, por la naturaleza de toda de la alcalinidad, especialmente del cemento, pues es bastante alto. Esto también tiene consistencia con la literatura revisada, donde indicaban que el pH de estos efluentes generalmente ronda los 12 o 13. También tenemos una turbiedad alta, producto principalmente del material fino y de las partículas suspendidas del cemento y los agregados. Acá también agregué pues los parámetros que se requieren por la norma ACTM C1602. Estos son cloruro, sólidos totales, sulfatos y alcalinidad. Si bien es cierto, estos 4 parámetros que solicita esta normativa cumplen o están por debajo de los límites, que el pH podría influir dentro del agua que se requiere para la mezcla. Entonces, para el reuso potencial que hemos visto, estas aguas, tal y como están, pueden ser reutilizadas pues, dentro del control del patio del riego principalmente. También podría ser utilizada para la aspersión de agregados finos y agregados gruesos y para el lavado de los camiones. En cuanto al uso para el agua de mezcla, pues ya se requeriría un tratamiento previo como filtración, principalmente para eliminar lo que es los sólidos suspendidos, y también pues una recirculación parcial o controlada, donde cierto porcentaje del agua de los efluentes se integre pues con el agua potable o el agua subterránea que se utilice para la mezcla, para entonces esta poder ser reutilizada como agua de mezcla.
A lo que queremos llegar es evaluar pues lo que es la huella hídrica, relacionar estos parámetros de calidad de agua con los potenciales impactos ambientales. Como ya también lo mencionó la doctora Yasmín, tenemos estos cuatro principales potenciales impactos ambientales como la eutrofización, la ecotoxicidad, la toxicidad humana, tanto cancerígena como no cancerígena, que se produce principalmente por el aumento de los nutrientes y por la descarga de metales pesados o compuestos químicos a los cuerpos de agua. Ya a manera de resumen, pues en Panamá se presentan desafíos actuales como el reuso limitado. No todas las plantas de concreto, pues en este momento reutilizan estos efluentes. Existe también una falta de monitoreo en la calidad del agua y pues también existe una limitada información y estudios sobre la calidad de los efluentes dentro de la producción de concreto, por lo que se necesita entonces fortalecer todo lo que es este término de economía circular, especialmente en la industria del concreto, ya que como hemos podido ver, es posible la reutilización de estas aguas. Actualmente, dentro de las prácticas sostenibles, pues ya la mayoría de las empresas productoras de concreto utilizan tinas de sedimentación para la separación de sólidos y no son descargados así directamente al cuerpo de agua, ya con esta gran cantidad de sólidos de concreto que podría afectar aún más los cuerpos de agua. Y algunas de las plantas pues también ya reutilizan estas aguas principalmente en el control del polvo. ¿Hacia dónde debe ir la industria? Pues hacia implementar esquemas que vayan a este tema de la reutilización de las aguas, también para monitorear y asegurar la calidad de las aguas que son descargadas a los cuerpos de agua cumpliendo con la normativa panameña, y también invertir en tecnologías de tratamiento que permitan reutilizar estas aguas no solo en el control del polvo del riego de los patios, sino también en esa parte de agregar esta agua a la mezcla de concreto. Y como conclusiones, pues la calidad del agua sigue siendo una dimensión poco integrada dentro de los estudios de huella hídrica, como ya lo hemos mencionado. Estos efluentes de la producción de hormigón presentan características que requieren un monitoreo y control, especialmente por el tema del pH y la conductividad y la turbidez. Existe pues potencial reuso para aplicaciones no potables dentro de la planta y que Panamá requiere más estudios aplicados bajo la metodología ISO 14046, no solamente en la industria de la construcción. Esto puede ser aplicable en cualquier sector productivo en Panamá, ya sea la industria de la agricultura o la industria de producción de papel, entre otras industrias que son importantes en nuestro país. Y bueno, para finalizar, pues agradecer a la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación por el financiamiento del proyecto y de la maestría también, y a la Asociación Panameña de Concreto, que es ese vínculo con la industria que tenemos para que nos ha dado el acceso a las plantas que hemos podido visitar. Y bueno, eso es toda mi presentación. Muchas gracias por su atención. Agradecemos a la ingeniera Carol por su presentación y a continuación abrimos el espacio para preguntas y respuestas. Tenemos una pregunta en el chat por parte de Eric Jiménez. ¿Cómo afecta la contaminación del agua a la sostenibilidad de la industria del hormigón? Bueno, tal y como lo comenté, pues la contaminación del agua también afecta lo que es la escasez. O sea, y, y entonces, pues yo considero que si tenemos agua contaminada no podemos utilizar agua para la mezcla, porque el agua de mezcla requiere cumplir con ciertos requisitos, como los mencionados en la ASTM. Entonces, pues si el agua no es apta para la mezcla, va a afectar todo el tema de la producción de hormigón. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta para nuestra expositora, profesor Miguel Chen? Sí, felicidades por la presentación.
A mí me gustaría saber si la cantidad de plantas que han muestreado ahora representan la mayor cantidad de producción de concreto en el país, o si piensan llegar hasta allá. Bueno, actualmente hemos medido hemos visitado 5 plantas de concreto a nivel nacional. Sí, la idea es seguir realizando este estudio en más plantas de concreto, pero bueno, por temas también económicos, eh, pues tal vez en un proyecto a futuro, sí, lo tenemos contemplado. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta para la expositora? Creo que por el momento no, ingeniera Carol. Vale, muchas Eh, gracias. bueno, por parte de la Dirección de Investigación le agradecemos nuevamente a la doctora Yasmin Mack y a la ingeniera Carol Arjona por sus presentaciones y por compartir el tiempo y el conocimiento en esta segunda conferencia de I+D. Asimismo, le reiteramos nuestro agradecimiento a todos nuestros participantes por acompañarnos el día de hoy. Si ustedes desean conocer más información sobre las actividades que realizamos en la Dirección de Investigación, pueden seguirnos en nuestras redes, que se las voy a compartir a través del chat, y también nuestro correo electrónico. Agradecemos nuevamente a todos, que pasen un excelente día y buen fin de semana. Gracias a todos por su participación y asistencia.